El mercado de los medicamentos genéricos aporta un ahorro anual al Sistema Nacional de Salud de más de 1.000 millones de euros. Para debatir sobre el papel del genérico para el presente y el futuro del sector, contamos hoy en NetSalud TV con Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos. Ángel Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ángel Luis, comenzamos un nuevo curso político y seguimos a la espera de conocer el borrador del Real Decreto de Precio y Financiación. Queda un año de legislatura. ¿Qué espera de este nuevo documento? Si va a llegar, sobre todo. Bueno, pues la verdad es que tenemos una esperanza en este Real Decreto de Precio y Financiación, que efectivamente se está iniciando ahora mismo la tramitación. De momento no tenemos ningún borrador, pero sí tenemos la idea de que el Ministerio pues contará con las instituciones, y en concreto en este caso con AESEC, para conocer de primera mano pues las propuestas que tenemos para el desarrollo y promoción del genérico. ¿Y confía en que esas propuestas se incorporen? Pues es importante porque es una buena oportunidad. El genérico ahora mismo en España tiene una participación en unidades del 38%, tan solo del 38%, y es una cifra que todavía se aleja bastante de la media del genérico de los países de Europa, donde, como sabéis, está en torno a un 55%, ¿no? En valores es cierto que también que tan solo representamos un 18% del total del gasto en medicamentos. Hay que reconocer también que todavía, ojo, mientras que los genéricos solamente hay un 18%, oye, las marcas fuera de patente que compiten con los genéricos representan un 23%, ¿no? Con lo cual eso quiere decir que, digamos, hay dos noticias, ¿no? Una buena y otra no tan buena. La buena es que tenemos todavía mucho recorrido para llegar a nuestro máximo potencial. Y la no buena es que evidentemente estamos retrasados frente a países alineados fundamentalmente, diría yo, con los países mediterráneos como Grecia, Portugal, Italia, pero muy alejados de los países más industrializados del norte de Europa, o incluso pondría un ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos. Para nosotros es un referente que en Estados Unidos la cuota de participación en unidades es de un 75% y conviven perfectamente bien con los productos innovadores que gozan de una excelente salud. ¿Cree que en este texto se incluirá el desarrollo de los precios seleccionados? Bueno, vamos a ver, el tema de los precios seleccionados es algo que viene del Real Decreto 9 de 2011. Es un aspecto que nosotros no hemos barajado. Lo que sí, aprovechando que me hablas de los precios seleccionados, decir y aprovechar que somos contrarios totalmente a las normativas, a las políticas que difieren de la unidad de mercado. Me estoy refiriendo, evidentemente, por ejemplo, a las subastas andaluzas, ¿no? Las subastas andaluzas, que es una normativa que ya llevamos, digamos, peleando y luchando contra ellas durante ya 2 años. Evidentemente, después de este periodo podemos comprobar desde un punto de vista objetivo y práctico que no ofrece ninguna ventaja para nadie, ni para el ciudadano, en primer lugar, que siente pues una discriminación frente a otro ciudadano de otra comunidad autónoma en razón del lugar de su residencia, no ha producido los ahorros que se venían diciendo y sobre todo un problema de desabastecimiento importante y continuado que afecta a todo el sector. Me refiero tanto a la farmacia como a la distribución y a la propia industria farmacéutica. A nuestro sector tengo que decir que hemos asistido, como evidentemente no hemos podido asistir a una competencia con otras compañías, a diferencia del resto de las comunidades autónomas. No entendemos que cuando además la Administración Central es la responsable de las competencias de fijación del precio y financiación, evidentemente se produce esta diferencia. Por lo tanto, queremos y desearíamos normativas de unidad de mercado que beneficie a todos los stakeholders y al ciudadano fundamentalmente. Y en este sentido, simplemente por terminar con el tema de las subastas, decir que lo único que confiamos y deseamos es que definitivamente sea el Constitucional el que ya se defina. Se ha definido, evidentemente, ha resuelto sobre el euro por receta, tanto en Cataluña como en Madrid, y estos procedimientos se iniciaron también hace 2 años, pues nos gustaría y sería deseable que también para el tema de las subastas se pronunciara con tanta celeridad, porque realmente creemos que es importante cerrar y zanjar este tema que no beneficia a nadie, pero sí perjudica a todo el mundo y fundamentalmente al ciudadano. Bueno, básicamente porque un día sí, otro no, salen noticias al respecto, un juzgado da validez a subastas. Sí. Es fundamental, ¿no? Fíjate el último caso que hemos asistido la pasada semana. Hemos tenido conocimiento del auto del juzgado número 3 de Sevilla, que viene a desestimar las cautelares de la suspensión de las cuartas subastas. Para nosotros ha sido una sorpresa. Evidentemente acatamos la resolución, pero evidentemente no la compartimos. Y entre otras razones nuestra sorpresa ha sido porque hemos asistido a un cambio de ley
en agosto del año pasado, la ley 10/2013, en donde venía, digamos, a asegurar, a remachar que las competencias en fijación de precios y financiación es de la Administración Central. Pues evidentemente se ha hecho caso omiso a esta nueva ley y las subastas, las cuartas subastas de momento han seguido adelante. Ojo, es verdad que también este auto se refiere única y exclusivamente a uno de los recursos, porque te tengo que decir que, como bien sabes, además, este es un único recurso, pero es que hay múltiples recursos puestos frente a las subastas andaluzas, AESEC, otras instituciones, otras organizaciones, asociaciones de pacientes, asociaciones de farmacéuticos, es decir, que es una de las medidas que realmente no entendemos cómo puede gozar todavía de continuidad cuando es algo que no produce ahorro, que va contra el interés del ciudadano y además no beneficia a nadie, digamos, del sector, ¿no? Ángel Luis, otra de las dudas que presenta el Real Decreto, volviendo a este futuro Real Decreto, es el desarrollo legislativo de los medicamentos biológicos. ¿Qué espera ESEG de esta nueva normativa en ese sentido? Pues mira, concretamente, evidentemente es una pregunta muy acertada, ¿no? Estamos trabajando también en el campo de los biosimilares. Aquí sí me gustaría decir de entrada, digamos, tres cosas que son importantes. Definir. Un biosimilar no es un genérico. Por tanto, nosotros necesitamos una normativa específica para desarrollar los medicamentos biosimilares. Un medicamento biosimilar es un medicamento biológico, qué duda cabe. Lo único que hay una diferencia administrativa es que tenemos que esperar a comercializarlo a que la patente del producto biológico de referencia termine. Es lo único que hay. Pero por lo demás, un biosimilar es igual que un biológico y para eso queremos desarrollar una normativa específica que se ajuste a los intereses de estos productos. ¿Qué nos encontramos con el biosimilar? Pues mira, el biosimilar, evidentemente, partiendo de la base que es un producto totalmente distinto al genérico, necesita también un tratamiento diferente. Pero no solamente normativo también. Nosotros una cosa que deseamos es que en este Real Decreto de Proceso y Financiación el biosimilar definitivamente salga del sistema de precios de referencia. Entre otras razones porque no es un genérico. La ley actual, además, hay una incoherencia. Es decir, el artículo 86 te dice que no se puede sustituir un biosimilar, pero sin embargo el 94.3 del precio de referencia sí te dice que se puede formar conjuntos de precio de referencia, lo cual evidentemente no tiene sentido, ¿no? Porque si los conjuntos están ideados para poder sustituir y un artículo anterior me dice que esto no se puede sustituir, pues luego entonces está. Pero eso está muy bien desde el punto de vista normativo y deseamos avanzar en esa línea. Pero a mí me gustaría profundizar en un racional que creo que es más interesante para las administraciones públicas centrales y autonómicas. La inversión que hay que hacer para sacar al mercado un producto biosimilar es de alrededor de 150 millones de euros. Es una inversión muy importante que nosotros lo que entendemos y hemos propuesto a la Administración es que tiene que dar un marco regulatorio y un marco lo suficientemente estable, predecible y sobre todo motivante para que el inversor acuda al desarrollo de biosimilares. Si no, difícilmente va a ser. Para ello necesitamos, evidentemente, que salgan del sistema de precio de referencia, que no se consideren, evidentemente, como genéricos para evitar todo la travesía del desierto que hemos pasado con los genéricos y que nos ha llevado, evidentemente, a llevar muchos años hasta conseguir la cuota más o menos, y hoy en día todavía es baja, pero fundamentalmente también después desarrollar un marco normativo específico para el desarrollo de los biosimilares. ¿Quién está interesado en los biosimilares? Evidentemente la Administración Central nos transmite su interés, pero sobre todo las comunidades autónomas, que en definitiva son las pagadoras. Y yo simplemente termino en este capítulo con decirte para nosotros cuál es uno de los mayores valores del biosimilar, que no es tanto el de producir ahorro, que también lo produce, sino de con ese ahorro, con el mismo capítulo, con el mismo dinero, se puede tratar a muchos más pacientes. Y estamos hablando, evidentemente, de un incremento del acceso a los tratamientos biológicos para el tratamiento de enfermedades pues muy complicadas como puede ser oncología y otras que conocéis. Para evitar confusiones, ¿cree también que debería existir una diferenciación clara en la nomenclatura de estos biológicos? Bueno, aquí nosotros somos muy claros, es decir, la normativa europea, las guidelines de la EMA, de la Agencia Europea, son los que dictaminan y evalúan y valoran cuáles son los criterios y cuáles son las condiciones y las características y las especificidades que tiene que tener un biosimilar para salir al mercado. No hay que recordar que evidentemente el único responsable
de la autorización de un biosimilar en Europa y, por tanto, en todos los países que están dentro del entorno europeo, es la Comisión Europea que los aprueba tras un examen de valoración exhaustivo de la EMA. Es decir, nosotros nos guiamos evidentemente por la guideline de la EMA. Contravenir, poner en duda, crear confusión, generar falsas expectativas acerca de unas guidelines que genera la EMA es poner en duda, evidentemente, a la propia agencia que aprueba los medicamentos. En ese sentido, nosotros podríamos valorar y podríamos entender que, por ejemplo, el tema de sustitución, donde la EMA no entra y lo deja en competencia de los países, aquí ya discutiremos entonces cómo puede ser la sustitución, etcétera. Para nosotros está claro, es decir, para nosotros un biosimilar, lo que no se pone nunca en duda, en absoluto, es su eficacia y su seguridad. Lo que siempre se está estudiando con un biosimilar es la comparabilidad con el producto biológico de referencia. Y eso es lo que se demuestra bajo exhaustivos exámenes, pero no solamente físico-químicos, biológicos, fase 1, fase 2, sino además un programa de gestión de riesgos posterior, al igual que los biológicos, porque es que no hay ninguna diferencia. Mira, tú me dices de la denominación. Hemos hablado mucho también de la sustitución. Evidentemente, si aquí en un momento determinado se acordara de que un producto no puede ser, un biosimilar no puede ser sustituido automáticamente de un biológico sustituido, nosotros también acotaríamos un tema. Ojo, esto aplica para todos los biológicos. Tampoco podría sustituirse un biológico por otro biológico. Con lo cual, tenemos que tener una normativa que sea lo suficientemente abierta y amplia para todos, no solamente una normativa ventajista para un sector. Como productos biológicos, todos aplican. El resto de las características, como por ejemplo lo que me dices, la denominación comercial, la extrapolación de indicaciones, etcétera, etcétera, nosotros nos atenemos, lógicamente, al guideline que marca la EMA, que creemos que es un organismo lo suficientemente competente y serio, que además simplemente, por ejemplo, lo están siguiendo otras agencias como la FDA, la australiana, la japonesa, etcétera, como modelo, digamos, de rigor para aprobar un biosimilar en el mercado. Con lo cual, en este sentido, Real Decreto de Precio y Financiación, perfecto. Creemos que es una excelente oportunidad para hacer un marco legal estable, para dar luz al desarrollo de los biosimilares y para poner en claro sobre el papel, sobre todo normativas, ya digo que más que desde el punto de vista legislativo, que también, sobre todo medidas que animen y que motiven al inversor a acudir a este campo de biosimilares que tan esperado es por las administraciones sanitarias, pero que tan difícil es tomar la decisión por la alta inversión que hay que hacer. Muy bien, clarísimo. Los últimos datos de la OCDE muestran que España está apostando por el genérico. ¿Qué le espera a este mercado para lo que queda de año y para el año que viene? Bueno, es cierto que si analizamos los últimos datos de la OCDE, por ejemplo, que nos da una imagen de la cuota de penetración de participación de mercado en valores, es verdad, como decíamos antes, que nos da un 18%, que es el dato que hemos alcanzado en España, correcto. Pero eso es un dato que hay que verlo objetivamente, que primero en esa propia gráfica, si te das cuenta, viene a corroborar lo que venimos diciendo, que seguimos por debajo de la media nacional y muy alejados de otros países industrializados que evidentemente son del entorno de la OCDE. Es cierto que nos dice que en este entorno que hemos pasado de un 9% a un 18% en valores, pero para nosotros la evolución en el crecimiento nos dice poco. Es decir, si tú pasas de 1 euro a 2 euros, creces un 100%. Puede parecer algo, pero cuantitativamente son 2 euros. Si yo paso de 100 a 110, realmente crezco un 10. Ahora, si tú me dices, ¿qué prefieres? Digo, la segunda opción, porque son 110. Con lo cual, para nosotros, el criterio, el concepto de crecimiento en un mercado joven como es el de los genéricos realmente no nos da mucha visualización. Pero, sin embargo, sí nos fijamos mucho en la penetración, porque la penetración realmente es lo que nos da el mercado al que accedemos de verdad. Nos permite comparar con otros países, como decíamos antes, muy alejados de la media europea, pero también me gustaría hacer una matización. Tenemos un 18% solamente en valores, ¿vale? Un 24% del mercado son productos que no tienen marcas, que no tienen patente y competente con los genéricos, y evidentemente el resto, alrededor, estamos hablando de productos, los valores que representan los productos con patente. Pero sí me gustaría acotar esto en unidades. En unidades es verdad que hay un debate. Nosotros decimos que somos un 38%. La Administración Central dice que es un 46%. Y es verdad, ellos solamente se fijan en el mercado financiado y nosotros nos fijamos en el mercado total. Pero además le hemos transmitido a la Administración una situación real de las cifras y le hemos dicho, pero ese 38% que te decimos tampoco es real,
porque en ese 38% se incluye, por ejemplo, la cuota de mercado de los subasteros, que no tiene que ver nada desde nuestro punto de vista con nuestro entorno de sector de genéricos, ya te daré un dato. Y además ahí está incluido también los productos que se les ha dado directamente las siglas EFG. Bueno, pues ¿sabes cuánto representa ahora mismo los genéricos puros y duros? Los genéricos puros y duros somos un 30%, porque realmente un 2% y medio, un 2,5% es para Andalucía y aproximadamente tenemos otros 2,5% para los productos que les han dado las siglas FG. Eso quiere decir que, señores, o hacemos una política para defender al genérico realmente, o realmente el genérico está perdiendo fuelle. Por eso nosotros nos fijamos mucho, evidentemente, en la participación del mercado. Y volviendo a tu planteamiento de crecimiento, si en ese crecimiento que nos dan tú quita Andalucía, quita las FG, te darás cuenta que estamos creciendo a un ritmo muy, muy bajo, a diferencia de años anteriores donde teníamos ya una buena velocidad de crucero. Hemos parado nuestra evolución en crecimiento y en participación de mercado. ¿Cuáles son las causas? Me preguntan siempre. Pues evidentemente creemos que no hay una normativa decidida al desarrollo de genéricos en este país. No lo hay. Es decir, para nosotros sería deseable fundamentalmente, y creemos que en este Real Decreto de Precio y Financiación se puede abordar, el marcar una diferencia de precios entre el genérico y la marca. Es impensable. En España es el único país que ocurre, donde el precio de la marca, donde a la marca se le obliga a ponerse al precio del genérico si quiere que la dispensación vaya adelante. Nosotros decimos, oiga, eso no tiene ningún sentido. Primero, no ha aplicado nunca en España. En España siempre ha habido una diferencia de precios entre el genérico y la marca, o bien hay diferencia en las condiciones del margen en el farmacéutico, o bien ha habido una diferencia en los descuentos, y es normal, es lo que aplica en cualquier país. ¿Por qué? Porque los países tienen muy claros que evidentemente apuestan por la innovación. Nosotros somos unos defensores de la innovación, pero evidentemente cuando llega el límite que termina la patente de la marca, creemos que es el tiempo de los genéricos. Para nosotros muchas veces nos intentan meter en un plano de competencia frente a la industria innovadora. Yo siempre digo lo mismo, digo, nosotros somos industria farmacéutica porque somos industria farmacéutica, pero ojo, nosotros nos consideramos complementarios de la industria innovadora. ¿Cuál es el límite de ese complemento? La patente, cuando termina la patente. A partir de ahí, evidentemente, empieza el periodo de los genéricos. Por eso, resumiendo, para nosotros el Real Decreto de Precio y Financiación, una normativa que marque una diferencia de precio entre el genérico y la marca, creo que es necesario y mandatorio. Dicho de otra forma, que no obligue a la marca a ponerse al precio del genérico. ¿Qué se puede hacer? Podemos hablar de un copago evitable, es decir, oiga, usted no obliga a la marca que se quede un precio más alto que el genérico y esa diferencia que hoy en día es pequeña, pues que la pague el ciudadano o el paciente si quiere. O bien también le podemos ofrecer, oiga, haga usted una diferenciación en las aportaciones que hace el ciudadano por dispensar un genérico y una marca. Y en esto te voy a poner ejemplos prácticos. En Francia ahora mismo ha habido dos de medidas que han sido muy interesantes para el desarrollo del genérico. Uno es precisamente en la dispensación. Cuando se dispensa un genérico en la farmacia, la aportación que hace en ese momento, el reembolso que hace el ciudadano es cero. Mientras que si se lleva una marca, evidentemente hay un reembolso, pero es un reembolso diferido. Es decir, tú pagas el medicamento y a los 3 meses te lo devuelven. ¿Qué hace el ciudadano? Dice, mira, prefiero llamar al genérico, que es un producto de excelente calidad, eficaz de seguridad, confío plenamente en él y yo no quiero estar esperando a ver si me devuelven dentro de 2 o 3 meses. Pues esta que es una normativa que parece sencilla, ha tenido su repercusión y su efecto en Francia, elevando. Por ejemplo, otra norma ha aplicado a partir del 1 de septiembre el nivel de descuentos de los genéricos, que era a diferencia de la marca tiene menor nivel, se ha elevado también el nivel. Se ha pasado de un 17 a un 40%. ¿Para qué? Para favorecer, lógicamente, todo lo que es la gestión entre la industria, distribuidor y farmacia. Es decir, son medidas que están decididas a desarrollar el genérico. ¿Qué es lo que he visto yo en las reuniones que hemos tenido, por ejemplo, en la EGA, en Bruselas, etcétera, cuando hablo con mis colegas de otros países? Pues el factor común de los países, de las administraciones de los distintos países, es que ven en el genérico una excelente herramienta para producir ahorro. Es decir, es un regulador del precio del mercado. Y me dicen, es que ese regulador del precio del mercado, independientemente de crisis económicas puntuales, independientemente de reales decretos que te bajen los precios, no quieren perder ese regulador del precio a medio y a largo plazo. ¿Y sabes por qué? Porque todos los países, y hablo de las administraciones, y España también, y las comunidades también, están convencidos que una marca voluntariamente nunca va a bajar el precio de un medicamento. Lo baja porque existe el genérico. El día que el genérico no esté, la marca no bajará el precio. Y eso las administraciones lo saben, y por eso tienen que cuidar a corto plazo
pero que no se pierdan en políticas coyunturales, cortoplacistas, de ahorro, 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 sino ver un desarrollo del genérico a medio y largo plazo, ojo, en una perfecta convivencia y complementariedad con el sector innovador, del cual defendemos y por eso ponemos, por ejemplo, muchas veces el modelo de Estados Unidos o de otros países de Europa, en donde existe esa diferencia de precio entre el genérico y la marca. Segunda cosa que necesitamos en el Real Decreto de Precios y Financiación. Es impensable para nosotros que para un desarrollo sano del sector de genéricos se pueda otorgar las siglas FG, que son nominativas y privativas del genérico, a una marca simplemente por haber terminado el periodo de patente. Eso nos lleva a un mercado de confusión donde el auténtico genérico, que es el que baja al 40% del precio cuando sale al mercado, desaparecería. Y yo te digo una cosa, si eso ocurre, y esperemos que no, y deseamos que no, y creemos que al menos las administraciones conscientes del riesgo que hay, que estos 3 o 4 productos que existen ya con las siglas FG, el daño que están haciendo es fortísimo, creemos que regulen de una manera para que no permitan que esa condición se pueda dar, porque eso significaría el fin del genérico. Y yo digo una cosa siempre, cuando el genérico no esté, habrá que volver a inventarlo, porque ninguna marca voluntariamente baja el precio. Ángel Luis, hablando con Farmaindustria, con la industria innovadora, con vosotros, todo el mundo tiene muchísima confianza en el Real Decreto. De precio y financiación. Sí, ¿tenéis algún tipo de feedback de parte del Ministerio para mostrar esa confianza, ¿no? en que se adopten vuestras medidas? La verdad que ya te digo que es una excelente oportunidad y yo te diría que en esta legislatura quizás es la última, además, es la última. Se viene hablando, es decir, hemos estado trabajando en el Real Decreto de precios de referencia, que ha tenido, evidentemente, porque ha sido muy voluminoso, muy pesado, muy ocupado a la Administración, tanto central como autonómica. Ahora vemos con esperanza, primero, que el camino está despejado y se va a poder trabajar concentradamente en este Real Decreto de precios de financiación. Segundo, tenemos una legislatura por delante. Tercero, tenemos, evidentemente, el acuerdo y colaboración con el Ministerio de Sanidad y otras administraciones en el sentido de que saben que evidentemente es una oportunidad única para introducir mejoras y dejar realmente un Real Decreto de precio y financiación, sobre todo con dos cosas que siempre reclamamos, igual que otras instituciones, que nos dé, digamos, un marco legal estable lo más previsible posible y, sobre todo, jurídicamente lo más estable. No podemos estar con vaivenes constantes. Admitimos, comprendemos y hemos sido los primeros en aportar nuestra colaboración responsablemente con estos 4 reales decretos de ley que nos ha llevado a una bajada de precios en general. Y también, en particular, del genérico, no solamente de la marca. Y la prueba la tienes ahí. Si hace 4 años el peso de la factura en medicamentos, del gasto del presupuesto sanitario era un 25, hoy es un 15. Eso es un dato objetivo para decir a la Administración, oiga, no siga apretando por esta línea, que solamente somos un 15% y evidentemente hay riesgos importantes. ¿Cómo que riesgo puede haber? Pues mira, hay un riesgo, evidentemente, que se está viendo ahora mismo. Avisamos en el Real Decreto de orden de precio de referencia, en la orden posterior, cuidado con el umbral mínimo. No toquéis el umbral mínimo, no se toque el umbral mínimo, que hay un peligro real y grave de desfinanciación de productos y, evidentemente, un deslizamiento del tratamiento a productos más caros. Bueno, pues, evidentemente, no desapareció, pero de 2 se pasó a 1,60. Pues simplemente en este digamos, gap que existe, se ha producido una situación real y es que hay muchos productos que hoy en día están pidiendo la desfinanciación. ¿Por qué? Porque no llegan al umbral mínimo de rentabilidad y no pueden fabricarlo a esos costes. Hemos avisado, cuando hablamos de medicamentos, hablamos de medicamentos. No son productos de consumo, no son pipas, no son caramelos. Es decir, estamos llegando a un nivel donde una caja de ibuprofeno, evidentemente 600 por 40, cuando estás hablando de 1,20, 1,30, pues imagínate el ciudadano lo que puede pensar cuando dice, me llevo una caja, un blister, un prospecto, una ficha técnica, 60 comprimidos, 40 comprimidos de un ibuprofeno y tal. Y esto por 2 euros. Es decir, creamos unas dudas que son realmente difíciles. Por eso creemos que está agotado la reducción de precios y entendemos que ahí tenemos que bajar. Pero no nos quedamos ahí. Creemos que estas excepciones por razones económicas de la crisis ya afortunadamente van remontando y creemos que hay que quitar las excepciones y volver a un desarrollo natural y sano de este sector, porque evidentemente lo que contribuye a la industria farmacéutica en general, evidentemente, al Producto Interior Bruto es importante y del genérico en particular. A mí me gustaría simplemente destacar 4 datos. Y es verdad que decíamos antes de la fotografía del sector de genéricos. Pues es verdad, llevamos 15 años ya en el mercado.
Que solamente hemos concedido un 18% en valores, es verdad, solamente un 18%, a diferencia de otros países que en valores están ya en un 25, un 30%. Bien, ¿cuáles son las causas? Bueno, evidentemente hemos entrado más tarde, hemos tenido muchas barreras, campañas de desprestigio, no ha habido, digamos, políticas decididas y de desarrollo de un genérico, y desgraciadamente hoy seguimos en una línea donde le cuesta mucho trabajo desarrollarse al genérico. Ahora bien, en el lado más positivo, lo que sí estamos muy orgullosos es de comprobar que después de estos 15 años, cuando tú preguntas al ciudadano por el concepto y la percepción de un genérico, más del 85% confían plenamente en el genérico. Y además, dentro de este sector, fundamentalmente quien más confía es el paciente crónico, es decir, el que está más en contacto con el medicamento. Con lo cual, para nosotros es una satisfacción y además una seguridad de que las administraciones, si realmente apuestan por el genérico como un regulador del precio a corto, medio y largo plazo, lo pueden hacer con total tranquilidad, porque saben que además están apoyados y refrendados por el ciudadano. En este sentido, creemos que el genérico tiene también mucho desarrollo. Eso sí, como tercera medida adicional, y con esto termino, como decíamos antes, por favor, con políticas normativas de unidad de mercado, que no hagamos reino de taifas en donde cada comunidad aplica. Y lo digo esto no solamente por las subastas de Andalucía o los algoritmos de Valencia o medidas que puedan tomar en Cataluña, que de hecho se están haciendo. Te hago alguna cosa más pragmática que nos afecta a los genéricos. Porque nosotros nos dicen muchas veces, oye, pero vosotros tenéis la discriminación positiva, es decir, cuando se prescribe por principio activo a igualdad de precio, tiene preferencia el genérico. Y es verdad que la ley lo dice, pero la ley es la ley y es la teoría. Y digo que es la teoría porque cuando vas a las comunidades autónomas te das cuenta que de un punto de vista práctico pues no se aplica la ley como nosotros desearíamos. Por eso también digamos que evidentemente la ley nos gustará más o menos, pero la ley están para aplicarlas. Y segundo, que entendemos que en ese concepto de unidad de mercado nos gustaría que todas las comunidades fueran en la misma dirección y a la misma velocidad. Y tercero, por último, que no haya normativas como el timo de la subasta que se salen totalmente del carril y que perjudican a todo el mundo y fundamentalmente al ciudadano, además de la industria. ¿Pero estáis convencidos que os van a incluir esas medidas? Queremos trabajar en ellas, lógicamente. Date cuenta que el Real Decreto de Protección y Financiación está ahora mismo en un momento preliminar, no tenemos noticias, al menos nosotros, no tenemos de un mínimo borrador de documento de trabajo para empezar a trabajar. Confiamos que podamos trabajarlo en paralelo y en colaboración, para eso nos hemos ofrecido generosamente y, lógicamente, con la noble intención de colaborar de una manera positiva y constructiva al Real Decreto de Protección y Financiación. Y estos temas que te he dicho son algunos de los que intentaremos introducir en esta nueva normativa. Si no se incluyeran, ¿qué supondría para el sector? ¿Sería un golpe? Pues realmente el que, por ejemplo, no se establezca una diferencia de precio entre el genérico y la marca, que es la razón de ser del genérico. Porque imagínate hace 15 años si realmente la oferta a la industria farmacéutica que se hizo en su día, dice, oiga, cuando un producto con una marca termine la patente, usted va a tener la oportunidad de desarrollar y comercializar productos más baratos, evidentemente. Y dice, pero eso sí, tenga en cuenta que va a tener una competencia de la marca que va a tener que igualar su precio. Y mi pregunta es, ¿qué laboratorio de genéricos se hubiera creado? Ninguno. Evidentemente a nadie le hubiera interesado. Es decir, nosotros, el mercado de genéricos se ha desarrollado en unas premisas y la premisa fundamental es que va a mantener una diferencia de precio frente a la marca que ha terminado la patente. Esa es la razón de ser que ha aplicado en todas las normativas hasta el 9 de 2011, que evidentemente ha obligado de alguna forma a la marca a ponerse al precio genérico y que hemos visto dos consecuencias. Primero, nosotros antes teníamos, cuando tú salías al mercado a un 40% más barato, tenías un tiempo, 6 meses, 8 meses, un año, en donde estabas en solitario. Eso nos permitía coger cuota. Hoy en día, desde el minuto 1 ya obligan a la marca a ponerse al precio genérico. ¿Sabes cuál ha sido nuestra penetración con los nuevos genéricos? Pues evidentemente un menos 80% de los años anteriores. Es decir, si tú ves la curva de penetración, las curvas estos años iban así, después así, evidentemente, o en barras, digamos que vamos en un descenso grave. Y la razón que nos pregunta, oiga, ¿por qué no penetran los nuevos genéricos? Pues muy sencillo, porque no nos dejan. Es decir, no tenemos el tiempo suficiente de cocción para poder coger cuota de mercado. Y segundo, cuando te obligan a la marca a ponerse al precio genérico, te lanzan un competidor que donde entendemos que lo único que nos están utilizando es para bajar los precios, pero no están haciendo un desarrollo sano y saludable de un sector industrial que es importante. Y digo industrial
Porque fíjate en estos 15 años que hemos conseguido ahora mismo, por ejemplo, generar más de 8.000 empleos directos y tenemos cerca de 25.000 indirectos y hemos crecido en empleo. Nuestra cuota de empleo en los últimos 5 años ha crecido un 20%. Eso es compromiso con los objetivos del gobierno. Pero es que si hablamos de producción, hemos crecido un 30%. Ahora mismo, 7 de cada 10 genéricos que se consumen en nuestro país, 7 se fabrican en España. Es decir, oiga, cuando vas al Ministerio de Industria, al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Economía, dices, oiga, esto es parte de un sector fuerte y vigoroso que apuesta, evidentemente, por el Producto Interior Bruto. Pero no solamente es empleo, no solamente es producción, es que invertimos en innovación, en I pequeñita, porque la I grande de investigación no es nuestro campo, pero te puedo garantizar que la I pequeñita sí, estamos invirtiendo cerca de un 4% de nuestra facturación. Pero es que si nos vamos a las exportaciones, ¿tú sabes cuánto hemos crecido en exportaciones en los últimos 4 años? Un 40%. Es decir, empleo, producción, innovación, exportación, eso se llama contribución neta al Producto Interior Bruto. Y esos son los objetivos del Gobierno. Y nuestro sector está comprometido, y así se lo ha reconocido, por ejemplo, el actual Plan Profarma, donde ya evidentemente nos meten en unas escalas y unos grupos mucho más comprometidos para tener, digamos, unas compensaciones, y así se reconoce. Bueno, pues nuestra apuesta, lo que ofrecemos a la Administración es seguir fortaleciendo este sector, pero eso sí, nos tienen que dejar trabajar, nos tienen que dar una normativa que nos permita crecer, porque si no es difícil. A nadie se le escapa, y con esto termino, una clave de los genéricos. Nosotros somos un sector de volumen de unidades. Si quieren las administraciones que demos bajos precios, nos tienen que asegurar de alguna manera unidades. Es la única razón. Y eso es lo que funciona en todos los países, a excepción de España, donde, repito, que hoy por hoy no existe una diferencia, o dicho de otra forma, obligan a la marca a ponerse al precio genérico, y eso debilita mucho, imposibilita nuestro crecimiento, además de no tener un tiempo, como digo antes, para poder coger cuota de mercado. Pero bueno, somos optimistas y pensamos que el Real Decreto de Precios de Financiación nos puede ofrecer una buena oportunidad para buscar normativas nuevas que contribuyan al desarrollo del genérico, evidentemente sin afectar el desarrollo de otros sectores, como puede ser de los innovadores, porque, repito, creemos que somos todos en industria farmacéutica que se puede convivir perfectamente bien como sectores complementarios. Bueno, ya para terminar, y hablando de patentes, en una entrevista que hacíamos en el Global, Raúl Díez Varela, hablaba del 2015 con esperanza por el término de algunas patentes. ¿Podríamos señalar alguna de las patentes que van a dinamizar ese mercado en 2015? Bueno, vamos a ver, exactamente ahora mismo te podría decir con qué principio activo pueden estar cayendo en el 2015, 2016, 2017. Es cierto que el ritmo de patentes que han expirado en los últimos años, en los años anteriores, hemos tenido la atorvastatina, clopidogrel, etcétera, han contribuido de una manera muy positiva al conocimiento del genérico, a la introducción del genérico, pero sobre todo al acceso de los medicamentos a los pacientes, que ese es el gran valor también que tienen los genéricos, que no solamente es producir ahorro, que lo produce a las administraciones sanitarias, sino al ciudadano tiene un gran valor, es incrementar el acceso al medicamento. Van a caer las patentes, pero yo uniría tu pregunta evidentemente con una reflexión. Cuando eso vaya a ocurrir, esperemos tener un sector lo suficientemente comprometido y animado normativamente, porque si no es muy fácil pensar quién va a estar interesado en las patentes que van cayendo si realmente mi marco normativo es muy débil, además no tengo ninguna diferencia de precio, no puedo coger cuota. ¿Quién va a invertir en algo que realmente ya se presume negativo? Yo te puedo decir que eso es un riesgo importante que tiene la Administración. Tiene que ser consciente de no ver solamente el cortoplacismo de ahorro ahora mismo, que vea el medio y largo plazo. Y yo, desde luego, si fuera Administración, me fijaría mucho en el medio y largo plazo. Me aseguraría que la industria vaya fuerte a invertir en blockbuster o nuevos productos, y eso tiene que ser una normativa que realmente me anime. Si no, puede ser que alguna compañía no vea una oportunidad en invertir en estos genéricos y dice, oye, pues me voy a otro campo, otro sector, otro área. Y independientemente de eso, el sector está animado, ¿no? Sector, vamos a ver, nosotros somos un sector comprometido con la sanidad, lo hemos sido ahora, lo hemos sido hace 15 años, hemos pasado una travesía por el desierto terrible, ojo, y la seguimos pasando, porque cuando ya pensamos que todo esto ya se puede navegar en más calma, por razones internas, razones externas, seguimos todavía viendo campañas como intenta dinamitar la confianza, la calidad, la eficacia, o poner en entredicho, crear la confusión. Hoy asistimos hoy en día en eso. Es decir, es verdad que hemos avanzado mucho y nosotros frente a eso solamente decimos dos cosas. Nos avala la Agencia Española del Medicamento y nos avala
la percepción y la confianza del paciente, que es realmente el consumidor y el que toma el medicamento. A partir de ahí, esos son los grandes avales. A partir de ahí, lucharemos contra todos los frentes que podamos tener. Pero sí, te puedo decir que estamos positivos, estamos fuertes, estamos animados, pero necesitamos, evidentemente, este marco estable y este marco predecible que nos permita desarrollar un sector de presente y de futuro para el Gobierno de España. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Andrés. Gracias a vosotros.